Bueno, hoy vamos a estar hablando de entradas y salidas de PLC, que sería el último tema teórico, digamos. Después obviamente queda la práctica para terminar de resolver y ya estaríamos, ¿sí? Después ya nos queda consulta, examen, etcétera. Así que bueno. Y esto está muy relacionado con lo que vimos de sensores, así que si tienen lo de sensores fresco, mejor todavía, porque se aplican un montonazo de cosas que vimos en sensores, se aplican a entradas de PLC. Así que bueno, hoy vamos a estar hablando de esto. Y vamos a arrancar. Perdón, no les pregunté, pero ¿se está viendo bien la pantalla? Sí, yo veo bien. Listo, buenísimo. Perfecto. Gracias. A ver, ahí está. Entonces, bueno, ¿qué tipos de entradas tenemos a un PLC, ¿no? Y ahora estoy hablando de entradas físicas a un PLC, ¿no? Lo que nosotros vamos a conectar físicamente a los bornes de los módulos de entrada de un PLC. Bueno, hay varios tipos de entrada. Están las de continua, como ven acá, que tienen un amplio rango de tensión, 12, 24, 50. Bueno, hay distintos rangos. Estos son algunos ejemplos nada más, ¿sí? Acuérdense cuando dice BCC o BDC se refiere a tensión de corriente continua. Por lo menos en el curso lo vamos a usar así. Al igual que los sensores, también puede ser de tipo sinking o sumidero, esas que absorben corriente, o sourcing o suministro, aquellas que entregan corriente. Así que bueno, simplemente por extensión también le vamos a llamar en algunos casos NPN y PNP, ¿sí? También las hay aquellas entradas que son tanto de continua como de alterna, también en un amplio rango de tensión, tanto de continua como de alterna, 24, 48, 120, 230, bueno, etcétera. Y después están las variantes con aislamiento o sin aislamiento eléctrico, ¿no? Las que tienen aislamiento eléctrico son más seguras porque si hay algún problema a la entrada, algún pico de tensión, alguna cosa que falla eléctricamente, no daña al resto del PLC. Y sin aislamiento, sucede que como está todo conectado eléctricamente, entonces ¿qué puede pasar? Puede pasar que si hay un pico de tensión en la entrada, eso se traslade hasta el CPU del PLC u otros circuitos y entonces terminen dañándose. Bien, vamos a empezar hablando de esas interfaces de entrada que son tanto para continua como para alterna. Bien, acá esto no es para que se lo acuerden ni nada por el estilo, esto es más que nada para que tengan una idea de cómo sería una etapa de entrada a un PLC. Yo les voy a comentar muy por arriba qué hace cada cosa, ¿no? Acá abajo tienen el circuito electrónico básico, digamos, y arriba ese circuito electrónico dividido en bloques, ¿sí? Para ver qué hace cada parte. Bueno, entonces, como estas entradas trabajan tanto en continua como alterna, lo que se hace es, primera etapa, fíjense, esto que está acá, es la entrada física del PLC, por ahí se mete la señal, ahí están los bornes del PLC. Bien, por una parte, lo primero que hay es un puente rectificador. Lo que hace el puente rectificador es que si entra una señal de alterna, la convierte a una señal continua pulsante. Eso si el rectificador estuviese solo, ¿sí? ¿Y qué pasa si entra una continua? Bueno, si entra una continua, sale la misma continua. Si es positiva, sale positiva. Y si entra una continua negativa, la convierte a una continua positiva, ¿sí? Así que, sea cual fuere la entrada que ingresa, ya sea alterna o continua con cualquier polaridad, la va a terminar convirtiendo a una continua con el positivo acá arriba y el negativo acá abajo. De eso se trata. Bien, yo les decía que si entra una alterna, vamos al caso de alterna, me la convierte a una continua pulsante. Básicamente lo que hace es toma ese medio semiciclo de la sinusoide y lo da vuelta, ¿sí? Lo convierte en esto que está acá. Entonces de esa manera ahora siempre tiene una misma polaridad.
la señal. Pero bueno, cuando le sumamos el filtro de salida, esta señal se convierte a algo así. Se convierte a una a una continua que tiene unas pequeñas lomitas, ¿sí? Básicamente es casi continua constante, pero no, tiene lo que se llama un pequeño ripple, una pequeña variación. Bien, y eso se puede acomodar, se puede achatar, digamos, con esto que viene después acá, que bueno, lo que hace es simplemente detectar, en este caso no hace falta, perdón, como no es una fuente de alimentación, no hace falta convertir esa continua con lomitas a una continua perfecta, no es necesario. Así que bueno, si bien este circuito regula un poco la tensión, no es necesario. Lo que sí es importante entender es que este circuito que ven acá, lo que hace es detectar un umbral, ¿sí? Si el umbral está acá y la tensión está por debajo, el circuito de salida no se activa. Y si la tensión de entrada está por encima, entonces se activa el circuito. Y lo que tenemos acá es lo que les decía al principio. Hay entradas que pueden ser aisladas o no aisladas. Bueno, estas son aisladas eléctricamente. Entonces, si se detecta el umbral, si se sobrepasa un cierto valor de tensión admitido, entonces eso deja pasar la señal. Y esto que ven acá, encerrado, es un optoacoplador. Es decir, del lado izquierdo hay un LED. ¿Sí? Es un LED que cuando recibe tensión del circuito anterior emite luz. Y dentro del optoacoplador entonces tenemos algún receptor que funciona por principio óptico, vamos a decir, ¿sí? Un fototransistor, por ejemplo, o algún componente que reaccione a luz, a la luz del LED, ¿no es cierto? A la luz emitida por el LED. Entonces, hay muchas etapas de salida posible. Eso no nos interesa, realmente escapa a los contenidos del curso y realmente no nos interesa tanto. Pero sí, les quería mencionar que estas etapas que están aisladas eléctricamente, fíjense que no hay conexión eléctrica entre la parte izquierda y la parte derecha, es como acá donde dibujo esa línea hay una barra de aislación o barrera de aislación. La información se comunica de un lado al otro a través de luz, ¿sí? Y acá hay un circuito receptor que es sensible a esa luz. Como les decía, puede ser como el ejemplo que hay acá, un fototransistor, que básicamente funciona como una llave. Cuando recibe luz se cierra, cuando no recibe luz está abierto, y así funciona entonces una entrada digital de continua alterna, ¿sí? Es decir, funciona tanto con continua como alterna, y eso era gracias a este puente rectificador. Sea cual fuera el tipo de tensión que llega a la entrada, este la convierte junto con este filtro a una continua positiva. ¿Sí? Este detecta si se sobrepasa un valor mínimo y si así fuera me activa este circuito de salida. Y de este lado vamos directamente al corazón del PLC. Eso va directamente al CPU del PLC, a las entradas del microprocesador que tenga el PLC. Y bueno, entonces el PLC lo que hace es leer, ¿sí? Leer la información que aparece de este lado, convertirla a unos y ceros, como vimos el otro día en la memoria de entradas, y trabajar con esos unos y ceros, ¿no? Así que bueno, entonces de acá iríamos al procesador del PLC, procesador, como dice acá arriba. Bien, así que bueno, como les decía, esto no hace falta ni que se lo acuerden. Si no lo entendieron del todo, tampoco es importante, por lo menos no para los contenidos del curso, ¿sí? No se va a tomar esto. Pero sí, a quien le interese, ahí tiene esa información. Y en el slide que sigue, tienen entonces explicado qué hace cada uno de esos bloques, ¿sí? El puente rectificador, el filtro de ruido, detección de umbral, optoaislador u optoacoplador, como les decía. Así que bueno, todo eso está explicado acá. Bien, esto sí es más interesante desde el punto de vista del instalador o del técnico que va a trabajar con PLCs,
que más que saber cómo funciona por dentro, más importante desde ese punto de vista que les decía, del técnico que trabaja en campo, realmente en contacto con el PLC, en la industria, lo más importante es saber cómo usar este tipo de entradas, cómo conectar los dispositivos de entrada al PLC. Bien, acá tienen un ejemplo de conexión. Lo que está encerrado en línea celeste sería, digamos, el PLC, ¿no? Imagínense el PLC, ¿sí? Con su, digamos, vamos a llamarlo así, caja de plástico, ¿sí? Que ahí está todo metido adentro. Y acá tenemos los bornes, ¿sí? Acá tenemos un borne, otro borne, otro borne, otro borne. Y de este lado tenemos el mundo exterior, digamos, ¿no? Bien. Entonces acá podemos ver dentro de la cajita celeste las entradas, como les comentaba recién. Y del lado derecho la parte que va al procesador. Bien. Entonces, ¿cómo es una interfaz o cómo se conecta cualquier entrada a cualquier dispositivo de entrada a estos PLCs, o mejor dicho, a este tipo de entrada de PLCs, ¿sí? Que son de continua y alterna? Básicamente tienen dos hilos, ¿sí? Uno es el común, ¿sí? Este tiene, fíjense, un común a todas las entradas, ¿sí? Todas las entradas internamente comparten este común, fíjense. Y por otro lado tenemos los bornes de entrada, ¿no? Esos tornillitos donde nosotros vamos y conectamos cables. Así que la conexión es bastante sencilla. De un lado vamos al común y del otro lado vamos directamente a la entrada, ¿sí? Y como ya les decía al principio, a la entrada vamos a conectar señales que sean de alterna, supónganse alterna de 24 volts, o bien continua, funciona con ambas, ¿sí? Y si le ponemos continua, además no interesa la polaridad, no importa si ustedes lo conectan al revés o al derecho, va a funcionar igual, ¿sí? Porque después tenemos adentro entonces un puente rectificador que se encarga de convertir cualquier tensión que entra a una tensión continua positiva. Así que bueno, funciona de cualquier forma. Así que es la más fácil para conectar este tipo de entradas, es la más versátil de todas. En el ejemplo que ven acá, tenemos un transformador que lo que hace es toma tensión a su entrada. Supónganse que a la entrada, voy a plantear simplemente un ejemplo, supónganse que a la entrada tenemos 220, ¿sí? Ese transformador toma entrada de 220 volts de alterna. Y a la salida nos da, supónganse, 24 volts, que es una tensión muy común en automatización. Así que a la salida tengo 24 volts de alterna. Bueno, ponemos un fusible para protección y después simplemente de un lado del trafo vamos al común y del otro lado vamos derivando hacia las distintas entradas, en este caso a través de contactos. Y esos contactos podrían ser llaves, podrían ser pulsadores, podrían ser finales de carrera, o podrían ser también sensores de dos hilos, ¿sí? Que ya hemos visto en la clase de sensores, que funcionan básicamente como un interruptor, ¿no? Que deja pasar o no deja pasar corriente, básicamente. Así que esos contactos pueden estar representando distintas cosas, ¿sí? Por el momento pensemos que son, para este ejemplo, ¿no? Pensemos que son simplemente pulsadores, ¿no? Le agrego esto y se convierte en un pulsador. ¿Está bien? Así que bueno, este ejemplo está hecho con, ya les digo, un transformador, o sea que está trabajando con alterna baja tensión, muy baja tensión, 24 volts. Pero también podría ser con una fuente de continua. Supónganse que tenemos una fuente de continua. A ver si puedo dibujarlo acá. Supónganse una fuente de continua, que tengo el positivo arriba, el negativo abajo. Vamos a ponerle un fusible. Y como ya les digo, da totalmente igual la polaridad en este caso, para este tipo de entradas. O sea que podríamos ir, lo mismo que se hizo acá, ¿no? A la entrada directamente, a las distintas entradas, por un lado, y por el otro vamos al común. O al revés, el positivo al común y el negativo a cualquier entrada.
¿ok? Porque a este tipo de entrada de PLC le da igual la polaridad. Ojo, esto es así con este tipo de entradas, no con cualquiera. Por eso les digo que las interfaces de entrada de continua alterna son las más versátiles. Ustedes pueden poner, siempre y cuando no sobrepasen la tensión de entrada, pueden poner cualquier fuente y con cualquier polaridad, ¿no? Si ponen una continua puede tener cualquier polaridad, positivo o negativo, funciona igual, ¿sí? Así que da igual la polaridad, ¿sí? Y acá pueden poner cualquier tipo de interruptor. Bien, así que bueno, esto es lo más versátil de todos, el tipo más versátil. Después tenemos las interfaces de entrada de continua pura, que pasa algo muy parecido a lo que pasaba con los sensores de continua. Habíamos visto que los sensores de continua tenían 3 hilos, eran 2 de alimentación y 1 de salida de información del sensor. Y a su vez podía pasar que el sensor fuera de suministro o PNP, acuérdense, el que da salida positiva, el sensor que da salida positiva, y por lo tanto suministra corriente. Bueno, acá pasa lo mismo con las entradas. Tenemos de tipo sourcing o suministro o PNP, si prefieren llamarlo así, que son entradas que van a suministrar corriente, ¿sí? O sea que si quiero conectarle a este tipo de entradas un sensor, no puede ser de tipo PNP el sensor, porque ambos van a querer enviarse corriente. No, uno tiene que enviar y otro tiene que recibir. Supónganse entonces que acá tengo un borne, ¿no? Y acá tengo, vamos a hacer un ejemplo acá. Tengo la tensión positiva por acá, tengo el común acá, que sería 0 volts, y supónganse que tengo un borne de entradas acá, ¿sí? El borne I0. ¿Ok? Y acá tengo un sensor. Acá tengo un sensor de 3 hilos. Supónganse que el sensor es PNP. Entonces acá tengo 24 volts para alimentar al sensor. Acá pongo el común. Ahí está. Positivo, negativo. Y acá tengo la salida del sensor, ¿no? Supongamos que es normal abierto. Para el ejemplo da lo mismo si es normal abierto o si es normal cerrado. Bien, y entonces la salida, la conexión es sencilla. Voy directamente a la entrada del PLC. Pero lo que tiene que cumplirse, la conexión es siempre así. Pero lo que se tiene que cumplir es que si el sensor es PNP, acuérdense, eso quiere decir que su salida es positiva y por lo tanto la corriente sale del sensor. Por lo tanto, las entradas del PLC internamente tienen que ser de tipo sinking o sumidero. Tiene que tomar la corriente que le manda el sensor, ¿sí? Entonces la corriente ingresa al PLC y en ese caso todo funciona bien. Si por el contrario el PLC fuera de tipo sourcing o suministro, el PLC intentaría mandar corriente y el transistor también. Básicamente, si hablamos de tensiones, el sensor pondría 24 volts a su salida, pero la entrada ya tendría 24 volts disponibles internamente. Entonces básicamente 24 volts no generan diferencia de potencial y por lo tanto no hay ningún tipo de circulación de corriente. No va a funcionar básicamente. Eso es lo que pasa. Entonces, si tenemos un sensor PNP o tipo sourcing, ¿no?, que envía corriente por su salida, el PLC internamente tiene que ser de tipo sinking o sumidero. Tiene que tomar o recibir la corriente. ¿Está bien? Y si fuera al revés, si el sensor es NPN, es decir, que es de tipo sumidero, es decir, que la corriente entra por su salida, entonces el PLC internamente tiene que ser el tipo de suministro o sourcing, ¿no? Tiene que proveer de corriente al sensor. Entonces, ahí todo funciona bien, ¿sí? Una entrada de PLC tipo sourcing o suministro tiene 24 volts, básicamente, puestos ahí todo el tiempo.
Y lo que hace el sensor de tipo NPN es que cuando se activa pone 0 volts a su salida. Entonces ahí tengo una diferencia potencial y la corriente puede circular de esta manera, ¿no? ¿Sí? Va por el... sale de la entrada, entra al sensor y retorna por acá hacia el común. ¿Está bien? Entonces ahí todo funciona bárbaro. Bueno, les quería hacer ese comentario antes de seguir. De todas maneras, igual después vamos a ver ejemplos. Así que bueno, si uno suministra corriente, el otro tiene que aceptar o tomar esa corriente, ¿sí? Tienen que ser de tipo contrario. Uno es el que suministra, otro es el que toma. Bien, eso pasa para las entradas de PLC que son puramente de continua. Puramente de continua. Después le voy a hacer un comentario sobre esto. Seguramente ya lo tengo por acá muy cerca. A ver. Sí, acá está. Les voy a hacer un comentario. Esto vamos a dejarlo en el tintero porque lo que yo les dije recién, si bien es tal cual, es verdad, en algunos casos puede llevar a confusión y ahora les voy a decir por qué. Así que esto lo vamos a seguir charlando en un ratito. Mientras tanto vamos a ver algunos ejemplos de conexión. Acá tenemos un sensor de tipo PNP, suministro. Si el sensor es de tipo PNP o de suministro, quiere decir que en su salida, que es el cable negro, entonces habíamos dicho pone 24 volts, ya que internamente se conecta al positivo. Entonces cuando este sensor detecta algo, se cierra el transistor de salida y entonces la salida se conecta a 24 volts. Por lo tanto es de suministro. ¿Sí? La corriente viene por acá y sale por el cable negro. ¿Sí? Sale por el cable negro. Y entonces ingresa por la entrada. Entonces, la entrada del PLC tiene que tomar esa corriente. Tiene que ser capaz de absorber esa corriente. Entonces, la entrada del PLC es de tipo de sinking. ¿Sí? Sinking o sumidero, que se le llama. Lo van a ver de todo. ¿Por qué insisto con los términos en inglés? Porque generalmente aparecen en inglés. Si bien en español significa sumidero o drenaje, es decir, toma la corriente, van a ver que generalmente lo van a ver con el nombre en inglés, que es sink o sinking. Así que bueno, este es un ejemplo de conexión de un sensor PNP con unas entradas de PLC de tipo sinking, toman corriente. Bien, y acá está el conexionado, fíjense. El módulo, este es un módulo de PLC, ¿no? Y el módulo generalmente ya provee en sus bornes un positivo y un común, ¿sí? L y M, que estarían significando, en este caso del ejemplo, básicamente positivo y negativo, o positivo y 0 volts, ¿no? Entonces ya tienen disponible 24 volts para alimentar el sensor, y después el cable negro del sensor, que es la salida, va a la entrada que ustedes quieran, la 0, la 1, la 2, etc. ¿Está bien? Y esto que viene acá abajo es, por arriba tenemos lo que es fuente, o sea, el propio módulo provee de una alimentación de continua para los sensores. Y abajo tenemos el común. ¿Sí? El común. Voy a volver un cachito para atrás. No es el mismo tipo de circuito. No es exactamente el mismo tipo de circuito. Este que está acá es para continua y alterna. Pero fíjense, lo que le quiero mostrar es el tema del común. El común es un borne que se comparte con absolutamente todos los circuitos de entrada. ¿Ok? Ténganlo en cuenta eso. En este caso, como la corriente ingresa por la entrada, va a pasar por los circuitos internos, que hemos visto unos similares a los que vimos recién, y termina saliendo por acá, por el común. ¿Está bien? Y del común nos vamos a la fuente. Entonces, en este tipo de circuitos, como la corriente ingresa, pega la vuelta por adentro y se va a 0 volts. ¿No? Esto está a 0 volts porque está conectado acá. 0 volts. Entonces, la corriente tiene su retorno por acá. Bien, eso les quería comentar por un lado. Que el común, o sea, depende de qué PLC, se hace de una forma, se hace de otra.
pero es muy expandida esta forma de hacerlo, ¿no? De conectarle a las entradas del PLC un común a 0 volts en este caso, o en otros casos a 24, según si queremos que las entradas sean de tipo sinking o de tipo sourcing. ¿Está bien? Si son de tipo sinking, toman corriente, la corriente entra por la entrada y tiene que después irse hacia el común. Así que el común estará a 0 volts. ¿Sí? Bien, eso entonces para conectar un sensor. Pero fíjense, más allá de toda esta complejidad, ¿no? De que el sensor entrega corriente, que la entrada tiene que tomar, etcétera, 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 todas esas cosas teóricas, que está muy bien saberlas, pero fíjense que a la hora de conectar el sensor es re fácil. Una vez que ustedes hacen que macheen o digamos, que coincida el tipo de sensor con el tipo de entrada, no me refiero a que ambos sean del mismo tipo, sino que hayan hecho ese match entre PNP y syncing, por otro lado, la conexión es muy fácil. Mandan los 24 y los 0 volts que alimentan al sensor y el cable negro va a la entrada. Ya está, no hay ningún otro secreto. La conexión es bastante sencilla. Más allá de que después la teoría que respalda todo esto sea un poquito más complicada, la conexión es fácil. Vamos a ver ahora un ejemplo con sensor NPN. El sensor NPN es el que toma corriente. ¿Sí? Es el sensor que toma corriente. Es el sensor que en su cable negro de salida, cuando se activa, nos pone un 0 volt. ¿Ok? ¿Y cómo nos ponía 0 volt? Fíjense, acá está dibujado con un contacto. ¿Está bien? Cuando el sensor se activa, básicamente lo que hace es conectar el cable negro al cable azul. El cable azul siempre es el de masa, acuérdense, siempre es el negativo. Y el cable marrón siempre es el positivo. Así que entonces, cuando se cierra este contacto en un NPN, entonces estamos conectando 0 volt al negro. ¿Ok? Y es por eso que es de tipo sinking. ¿Sí? Acuérdense, la corriente sale del positivo y entra al negativo. ¿Ok? Entonces, por eso es de tipo sinking, absorbe la corriente. Si tenemos un sensor de tipo NPN que toma corriente, entonces el PLC en sus entradas eléctricamente tiene que suministrar corriente. ¿Sí? Es decir, tiene que tener un 24 volt por acá que haga que cuando se cierra este contacto el circuito se permita la circulación de corriente por estas flechitas rojas que ven acá. ¿Sí? Entonces la corriente sale de la entrada, da la vuelta por el sensor e ingresa por acá, ¿sí? Hacia la fuente. ¿Ok? Y déjenme ver. Bien, el tema del común. El tema del común acá está mal conectado. Este gráfico no está bien. El común en este caso tendría que ser de 24 volts, ¿sí? Porque todas las entradas van a tener 24 volts y el común tendría que ir a 24 volts. Pero bueno, ese es un pequeño error, ¿sí? Que esto lo vamos a corregir después. Bien. Así que bueno, otra vez lo mismo de antes. Toda esta explicación que yo les doy es la teoría de por qué tienen que hacer un match correcto entre lo que es un sensor y el tipo de entrada de PLC. Pero fíjense que una vez que ustedes ya hicieron el match, ya pusieron el sensor con la entrada que corresponden, la conexión es la misma que antes. Es exactamente la misma que antes. Fíjense, el cable marrón va al positivo, el cable azul va al negativo y el cable negro va directamente a la entrada. ¿Ok? O sea, en ambos casos, la forma de conectar los cables es exactamente la misma. Es exactamente la misma. Solo que hay que poner el sensor que corresponda según la entrada o el tipo de entrada de PLC. Nada más y nada menos que eso. ¿Sí? Así que conectarlo es fácil, pero antes de conectarlo, prestemos atención a que sea el sensor que corresponde. Por otro lado, generalmente, las entradas de los PLCs son configurables. Son configurables para que sean de tipo syncing o sourcing.
que provean corriente o que tomen corriente. Generalmente son configurables y en muchos casos se configuran con este común de acá. Que yo les decía, esto está mal, esto tendría que irse al 24 en realidad, esto está mal dibujado. Entonces de esa forma, cambiándole el común a un grupo de entradas, le cambian el tipo, ¿sí? Que sea de un tipo o de otro básicamente. En otros casos, bien, es lo mismo, también se cambia el común, pero en vez de hacerlo externamente mediante un cable, muchas veces es de alguna otra manera. Después les voy a mostrar un ejemplo con el PLC que usamos en el curso. No, perdón, el PLC que usamos en el curso hace esto. Le ponemos a un borne le ponemos un positivo o un negativo según querramos que se comporte como sinking o sourcing. Es exactamente lo mismo que esto. Pero hay otros PLCs que en vez de conectarle un cable en un borne, ya sea positivo o negativo para configurarlo como sinking o sourcing, lo que se hace es, se abre el PLC, se le saca una tapita y se cambia de lugar lo que se llama un jumper. Es como que ustedes tienen tres patitas en un circuito impreso, la plaqueta, digamos, del PLC tiene un lugar que tiene tres patitas así verticales, tres pines verticales, y ustedes conectan un jumper, que es como una, a ver si lo puedo dibujar más o menos bien, es como que le conectan un capuchoncito que internamente las conecta. Entonces ponen el capuchoncito ahí o lo ponen del otro lado, lo ponen por acá, ¿no? Entonces ahí estarían conectando estas dos entradas. Es lo mismo que estamos haciendo acá, porque de un lado hay 0 volts, de otro hay 24 volts, y en el medio está el común, que va a tomar la tensión que ustedes le pongan con el jumper. Es lo mismo que estamos haciendo acá. Es exactamente lo mismo, pero de otra manera, nada más. Bueno, todo esto es más allá de toda la explicación de PNP, NPN, quién toma, quién entrega, lo importante en la práctica es saber qué tipo de sensor poner o cómo conectar los pulsadores de entrada, que ahora les voy a explicar eso también. Eso es lo importante, ¿no? Que haya una correcta configuración eléctrica. Después, ya les digo, la conexión del sensor es tanto para NPN como para PNP exactamente la misma, ¿sí? El marrón va a 24 volts, el azul va a 0 volts y el negro va directamente conectado a la entrada del PLC. En ambos casos es lo mismo, ¿sí? Y configurar correctamente el común del PLC, que como les decía acá, esto no está bien. Bueno, ¿qué pasa si el sensor y también las entradas del PLC son del mismo tipo? Es decir, ambas de tipo, por ejemplo, sourcing, como están acá, ¿no? Ambas de tipo suministro. Las dos entregan corriente, las dos tienen 24 volts en su salida. Bueno, entonces en ese caso no se puede lograr una conexión directa. Hay algunos truquitos para hacer, sencillos, de bajo costo con resistencias, que no son muy recomendables. Y una opción un poquito más recomendable, bueno, recomendable realmente, es usar un adaptador de entradas, ¿sí? Que también es un optocoplador, ni más ni menos, ¿no? Entonces lo que tenemos acá es lo que les comentaba al principio. Tengo un LED de un lado y del otro lado en este caso hay un fototransistor. Básicamente una llave que se cierra si recibe luz. Entonces, fíjense, acá tengo un transistor PNP. Un transistor que lo que va a hacer es poner su salida a 24 volts y eso hace que la corriente salga por su cable negro. Entonces eso va al LED del optocoplador y lo enciende. Básicamente lo enciende y emite luz. ¿Está bien? Del otro lado hay un fototransistor que funciona, como les decía recién, ¿no? Como un contacto, que cuando recibe luz se cierra. Entonces, al cerrarse, con este tipo de conexión que tenemos acá, fíjense que pasa la corriente, ¿sí? Puede circular también saliendo de la entrada del PLC, ¿no? Fíjense que de ambos lados la corriente sale
¿sí? Entonces, gracias a ese optoacoplador que pusimos ahí, que lo que hace es adaptar este tipo de entradas, se logra un funcionamiento correcto. Sin embargo, siempre hay que tratar de evitar esto, ¿sí? Primero tratemos de configurar correctamente el PLC o de tener el sensor correcto. Pero si por H o por B a veces hay que salir del paso o a veces hay que encontrar una solución rápida o adaptar una solución con otro tipo de sensor, pueden ser muchas las situaciones que se presenten. Entonces, en esos casos, en donde uno puede hacer un macheo entre sensor y entrada de PLC, bueno, se puede adaptar con este tipo de circuitos, ¿sí? Y funciona bárbaro, no hay ningún problema. Bien, hasta acá como venimos. Esta parte puede ser un poquito complicada, así que dígame si por ahí voy rápido, si se va entendiendo, si tiene alguna consulta. Voy a mirar el chat por las dudas. Es bastante claro que lo está entendiendo. ¿Se va entendiendo? Se me cortó un cachito. Sí, Leo, sí. Buenísimo, buenísimo. Perfecto, bueno, ya saben, cualquier cosita me paran y me preguntan, ¿eh? Vamos con el mismo caso, es decir, un caso en que hay que realizar adaptación, pero con el otro tipo de entrada y el otro tipo de sensor. Sensor NPN, que es sinking, absorbe corriente, y entrada también de tipo sinking, absorben corriente. Ambas absorben corriente. Entonces no son directamente conectables, no puedo hacer eso, no va a funcionar. Tampoco se va a quemar, no pasa nada, no es que va a haber un daño, pero no va a funcionar. Entonces, en ese caso, en que ambos son de tipo sinking, también necesitamos algún tipo de adaptación. Bueno, lo mismo que hicimos recién, ponemos un optoacoplador, ¿sí? Y fíjense, lo que cambia ahora es el modo de conexión. Ahora el modo de conexión cambió. Tenemos al fototransistor de un lado y al LED del otro, ambos conectados al positivo, ¿no? Por arriba, a través de resistencias. Y los lados negativos, es decir, de este lado el cátodo y de este lado el emisor del transistor, no hace falta que lo conozcan, pero les comento cómo se llaman los terminales, van a la parte negativa. Entonces, de este lado tengo el sensor, ¿no? El sensor de tipo NPN, que al cerrarse al cerrarse acá, me lleva los 0 volts a la salida negra. Entonces, al poner 0 volts, la corriente fluye desde el positivo hacia el negativo a través del LED, encendiéndolo. Ese LED emite luz. Del otro lado tengo un fototransistor que se va a cerrar. Si no hay luz, está abierto, pero ahora que recibe luz, se cierra. Y al cerrarse, me permite circulación de corriente hacia la entrada del PLC. Entonces, de ese modo pueden funcionar juntos este tipo de sensor con este tipo de entradas. Es muy parecido al anterior, pero el modo de conexión es diferente. Nada más que eso. ¿Hay una consulta? Yo te iba a preguntar el adaptador, viste que hay unos números, 4 en el adaptador, es Sí. 4N25, eso, ¿qué voy a decir? Esa es una referencia. Esa es una referencia del componente. A ver si lo podemos encontrar a ese en particular. Le voy a poner solamente 4N35 y voy a ir a las imágenes. Básicamente es la referencia con la cual el fabricante lo identifica y lo vende. Entonces vos vas a una casa electrónica y decís, bueno, dame un optoacoplador 4N35 y te vende este circuito integrado, ¿no? Ponele, ¿no? Este circuito integrado que ves acá, a la derecha, que es un circuito integrado de 6 patas, de las cuales usamos solamente 5. ¿Sí? Acá tenés 6 patas y acá tenés el diagrama esquemático
¿sí? No sé si acá se ve bien a la derecha, donde en la pata 1 tenés el ánodo del diodo, ¿no? Que iría al positivo. En la pata 2 tenés el cátodo del diodo, que es por donde sale la corriente. La pata 3 es no conectada, NC de no conectado. Es una pata que está de gusto, digamos. Y del otro lado tenemos los bornes los pines que van al transistor, ¿sí? Uno va a la base del transistor, otro va al colector del transistor y otro va al emisor del transistor. Básicamente lo que nos interesa más acá es pata 5 y 4, que son las que van según el tipo de conexión que empleemos, primer caso o segundo caso. La 5 irá a la entrada del PLC o la 4 irá a la entrada del PLC, depende en qué caso estemos trabajando. Así que bueno, esto es muy de electrónica. Esto es muy de electrónica. Así que bueno, no se preocupen si no es un problema si se entiende o si no se entiende. Simplemente les comento cómo se puede solucionar ese tipo de problemas. Llegado el caso en que lo tengan que emplear, simplemente copian el circuito que yo les pasé ahí y ya está. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Así que bueno, este es un optoacoplador, ¿sí? Como les decía, cuando el receptor es el diodo, uno mete corriente eléctrica por acá, una tensión, que encienda este LED que está dentro. Y el LED lo que hace es iluminar a ese fototransistor y básicamente el fototransistor cierra, ¿sí? Cierra emisor y colector. Es como si fuese una llave imaginaria manejada por luz. Entonces cierra estos dos bornes y permite que la corriente circule desde 5 hacia 4. Hay un montonazo de tipos de optoacopladores. Este es simplemente uno que hay en el ejemplo este. ¿Sí? Este ejemplo yo lo tomé y lo dejé así como está. Pero en realidad hay un montón de optoacopladores que se pueden usar. Bien, ¿qué pasa si queremos conectar algún tipo de contacto? En vez de un sensor de 3 hilos, queremos conectar un contacto común y corriente. El contacto común y corriente tiene simplemente 2 hilos. Tiene en cada extremo del contacto un hilo, digamos, ¿no? Y ese contacto puede pertenecer a un pulsador, puede pertenecer a, qué sé yo, un final de carrera o algún, ¿por qué no?, algún sensor de 2 hilos. Entonces, ¿cómo se conectan? Siempre siguiendo la misma lógica que dijimos hoy. Si, por ejemplo, fíjense lo que dice acá, interfaz de entradas, es decir, el módulo de entradas del PLC, de tipo, acá dice de tipo PNP. Y ahora les voy a hacer un comentario, yo les estoy debiendo en comentarios del principio, pero lo dejé para el final. Pero si uno mira el circuito, si uno mira cómo está hecho el circuito, la corriente va a ingresar al PLC. ¿Sí? Va a ingresar al PLC. Lo que quiere decir que este PLC es realmente de tipo sinking. Toma corriente. Sinking. El tipo toma la corriente. ¿Sí? Toma la corriente y fíjense que esa corriente viaja hacia el común y el común se conecta a 0 volts. Bien. Pero acá dice PNP. Y ese es el comentario que les voy a decir después. ¿Por qué si es de tipo sinking acá dice PNP? Porque este PNP no se refiere a cómo está hecho internamente, sino que se refiere a qué conectar afuera. ¿Sí? Así que bueno, eso lo vamos a charlar ahora. Bien, entonces acá tenemos un PLC de tipo sinking. Toma corriente por las entradas. Entonces, eso quiere decir que un extremo del contacto va a la entrada y el otro extremo tendrá que ir a positivo o tendrá que ir a negativo en función de cómo sean las entradas del PLC. En este caso las entradas del PLC son de tipo sinking, toman, absorben corriente. Entonces, en este caso, fíjense que todos los contactos se van
hacia el positivo. Se van hacia el positivo, de modo que cuando se cierra un contacto, supónganse el de arriba, entonces la corriente salga del positivo, viaje e ingrese al PLC. ¿Ok? El PLC toma corriente, así que de ese modo la corriente viaja desde el positivo hacia la entrada del PLC. Internamente esa corriente va por acá y va por acá y se termina cerrando en el común que está conectado a negativo, y ahí se cumple, o ahí se cierra el circuito, ¿sí? Internamente se cierra el circuito. Bien, por eso es importante conectar correctamente el común. ¿Y qué otra cosa les iba a decir? Y obviamente en este caso, los contactos. Yo les decía pulsadores por poner un ejemplo, pero puede ser cualquier tipo de contacto, cualquier cosa que funcione con dos hilos. Puede ser un sensor de dos hilos, puede ser un final de carrera, puede ser algún otro tipo de sensor que funcione con contactos. Hay unos sensores que se llaman Real Switch, que no son ni más ni menos que dos láminas que funcionan como un contacto. Entonces, si uno le acerca un imán, se usa bastante en alarmas. Si uno le acerca un imán, estos contactos se cierran. Y si uno aleja el imán, se abren, ¿no? Eso sí es normal abierto. Uno aleja el imán y se abre. Entonces, ese es otro tipo de sensor que se puede usar, de tipo magnético. Pulsadores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, este es el caso contrario. Este es el caso contrario. Este es el caso en que el PLC es de tipo sourcing. Es decir, el PLC va a entregar corriente. Va a entregar corriente. Por eso fíjense, y acá sí está correctamente hecho, fíjense cómo, bueno, primero y principal, ¿sí? Todos estos LEDs están apuntando al revés. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la corriente fluye al revés. El LED tiene como una especie de flecha, ¿vieron? El LED es un diodo, básicamente, y un diodo deja pasar la corriente en un solo sentido. Y el sentido está dado por la flecha del componente. Si el componente apunta para arriba, quiere decir que la corriente puede fluir para allá, pero para el otro lado la bloquea, no puede circular. Eso nos da la pauta de que este PLC entonces va a mandar la corriente hacia la salida. ¿Ok? Y fíjense por otro lado como el común de todos estos circuitos de entrada ahora es el positivo. ¿Sí? Todos están conectados a positivo, de modo que todos sean capaces de entregar corriente. ¿Sí? Todos sean capaces de entregar corriente. Eso significa que del otro lado de mis contactos yo tengo que poner 0 volts. ¿Ok? ¿Para qué? Para que el circuito se pueda cerrar a través de 0 volts. Fíjense que ahora el otro extremo de los contactos está conectado al negativo o 0 volt de la fuente. ¿Sí? 0 volt vamos a poner acá. Entonces la corriente, ¿qué hace en este caso? Sale del borne y se va, ¿sí? Y se va o retorna a la fuente de alimentación a través del borne negativo. ¿Ok? Entonces en este caso la conexión es al revés. La conexión es al revés. Siempre ustedes tienen que pensar que lo que conecten a la salida tiene que lograr cerrar el circuito correctamente. Si el PLC entrega corriente, entonces nosotros tenemos que suministrarle del otro lado del contacto un 0 volt, cosa de que cuando se cierra el contacto, la corriente que entrega el PLC pueda drenar hacia 0 volt. Y en el caso contrario, si el PLC es de tipo sinking, es decir, que absorbe corriente, entonces del otro lado del contacto le damos un positivo para que la corriente pueda ingresar por la entrada y drenar internamente hacia el negativo. ¿Ok? Bueno, este es el caso contrario, el que hablábamos hace un ratito, que el PLC es de tipo sinking, nos da corriente a la salida y nosotros le proveemos de un negativo para que pueda drenar esa corriente que entrega. Bien, así que, repito, los conexionados son súper sencillos. Es conectar los cables en los bornes que correspondan y nada más. Pero hay que tener la precaución de respetar estas 2 o 3 reglitas que venimos hablando para que funcione.
básicamente para que funcione. Ya les digo, si lo conectan mal, no es que se va a quemar, ¿sí? No es que se va a quemar la entrada del PLC. Por ejemplo, fíjense, si nosotros acá nos equivocamos y en vez de mandar el común de los pulsadores, que es el negativo en este caso, en vez de mandarlo a negativo, supónganse que lo mando a positivo, no se va a quemar, no pasa nada, simplemente es que el positivo, fíjense, llega a 24 volt por acá, de este lado también tenemos 24 volt y por lo tanto acá no hay, en este circuito no hay ningún tipo de diferencia potencial, entonces no va a circular corriente, nada más, no se va a quemar, no hay ningún problema. ¿Sí? No tengan miedo de la conexión, simplemente sepan que no va a funcionar, nada más. No va a funcionar. Cuando ustedes cierran este contacto, están poniendo 24 volts a la entrada del PLC y del otro lado también hay 24 volts. No pasa nada. Lo mismo pasaría en un circuito más sencillo, ¿no? Una simple resistencia. Ustedes ponen 24 volts de cada lado y esto no va a producir ningún tipo de circulación de corriente, y eso lo pueden pensar también a través de la ley de Ohm, ¿no? La ley de Ohm dice que la circulación de corriente es la diferencia de potencial, la tensión que cae en la resistencia en este caso, ¿no? La tensión dividido, vamos a llamar a este punto A y este punto B. Entonces, es la tensión AB, o la tensión que hay en A menos la tensión que hay en B, dividido la resistencia. Bueno, pero la diferencia de tensión entre A y B es 0. Tengo en ambos casos 24, ¿no? Entonces 0 dividido R me da 0. Entonces la corriente que circula es 0. Básicamente eso mismo es lo que está pasando acá abajo, ¿sí? Así que bueno, no es para tenerle miedo, no van a quemar nada. Es normal tener miedo cuando trabajas con un equipo de varios miles de dólares, pero simplemente para darles tranquilidad de que no lo van a quemar, simplemente no va a funcionar. Sí se va a quemar si ustedes, por ejemplo, lo pasan de tensión. Si la entrada es de 24 volts y ustedes le ponen 50, y sí, probablemente se queme el módulo de entradas. Pero bueno, si las entradas son aisladas, fíjense, esto está aislado. El circuito que está del lado derecho, que está después de la barrera de aislación, esta barrera de aire que hay acá, ni se entera. O sea, el PLC no se va a quemar. Sí se va a quemar alguna de las entradas. Va a quedar inutilizada, pero no se quema todo el PLC. ¿Okay? Esa es una tranquilidad extra. En caso de que haya algún error. Bien. Conexión de sensores de dos hilos. Es lo mismo que hablábamos recién. Los sensores de dos hilos, acuérdense. A ver, si me sale el dibujito. Ahí está. Un sensor de dos hilos. Va a tener obviamente solamente dos hilos, dos bornes, que internamente lo podemos imaginar como que hay un contacto imaginario. En realidad lo que hay es un transistor que funciona como un contacto, como una llave que se abre y se cierra. Entonces lo podemos imaginar como si fuera un contacto, básicamente, ¿no? Y lo que estábamos hablando recién es justamente eso, contactos. Así que un sensor de dos hilos, ustedes lo pueden imaginar como un contacto abierto o cerrado según el tipo. Y por lo tanto, se conecta siguiendo exactamente las mismas pautas que vimos recién. ¿Dónde está? Acá está. ¿No? Esto mismo que está acá, lo puedo completar con este dibujito para decir que es un sensor de dos hilos. Pero no se deja, a ver si me sale el dibujito este, ahí está. No se deja de comportar como un elemento que tiene un contacto nada más. Así que hay que respetar simplemente esa polaridad que les comentaba recién. ¿Sí? Si el PLC, en este caso, ¿no?, es de tipo sourcing, es decir, entrega corriente, del otro lado entonces te voy a poner 0 volt. ¿Sí? El común del lado del campo, que se le llama, ¿no?, va a estar a 0 volt, el común interno está a 24 volts. Y si fuera un sensor de dos hilos de continua, bueno,
hay que tener la precaución de que el borne negativo vaya de este lado y el positivo vaya de este lado, ¿no? Que coincidan las polaridades, nada más. Así que bueno. Por eso les decía que esto se complementa muchísimo con la parte de sensores. Y si se acuerdan, a ver si tengo la teoría de sensores a mano. Discúlpenme que la voy a buscar. Tiene que estar por acá. Sensores. Cuando hablábamos de sensores, ahí está. Tomemos el caso de los sensores de 3 hilos, por ejemplo. No, perdón, este es de 2 hilos. Mira, justito abrí sin querer sensores de 2 hilos. Entonces, esto que está acá en verde, que dice L, era la carga. ¿Se acuerdan? Nosotros hablábamos de forma genérica de carga. Y yo les comentaba, esa carga puede ser un foquito, ¿sí? Un ojo de buey o un testigo que se le llama, que simplemente es una indicación lumínica, o puede ser la bobina de un relé, o puede ser la entrada de un PLC. Bueno, lo que estamos analizando hoy es justamente eso, ¿no? Entrada de PLC. Entonces, esa carga vendría siendo los dos bornes, ¿no? Es como que esto sería parte del PLC, ¿no? Tengo el borne de la entrada, por ejemplo la I0, y de otro lado el común, ya sea positivo o negativo, en este caso negativo. ¿Está bien? Así que bueno, hoy estamos reemplazando esta carga genérica por entradas de PLC. En el caso de 3 hilos, me adelanto un cachito, ahí está. Ahí están las 4 posibilidades de conexión de un sensor de 3 hilos. Bueno, pasa lo mismo, la carga ahora vienen siendo los bornes del PLC, el común por un lado y por otro lado la entrada, I0 por ejemplo, I1, I2, ¿no? Que sería esto de ahí. Vuelvo a PLC. Esperen que me quedo perdido. Acá está. ¿Sí? Como pueden ver, todo esto que está acá adentro es esa carga de la que hablábamos, donde en un extremo tengo el borne, que es la entrada, y del otro extremo, tengo el borne, que es el común. ¿Okay? Bueno, eso que pinté acá en rojo es la carga. ¿Sí? Nuestro sensor va a estar alimentando a esa carga, que como les decía, no es ni más ni menos que la entrada de un PLC. Bien, así que sensores de 2 hilos se conectan como cualquier otro contacto, ¿sí? Teniendo la precaución de que si el sensor de 2 hilos es de continua, pura y con polaridad, entonces hay que respetar la polaridad, nada más. ¿Sí? Pero ya les digo, respetar la polaridad también es algo sencillo de lograr, es simplemente prestar un poco de atención. Vuelvo a dibujar el sensor de 2 hilos acá. Disculpe que insista mucho con esto, pero quiero que quede lo más claro posible, ya que no tenemos los sensores en las manos para conectarlos, quiero que por lo menos quede un poco más claro desde el punto de vista teórico. Acá tengo un sensor de 2 hilos, ¿no? Si el sensor de 2 hilos tiene polaridad, es de continua con polaridad, acuérdense que había de continua alterna, de continua con polaridad y de continua sin polaridad. El de continua sin polaridad lo podemos conectar a la derecha o al revés. Y no pasa nada, el sensor va a funcionar igual. ¿Sí? A ver, déjenme que lo busque. Lo habíamos visto. Este que está a la derecha. Es un sensor de continua sin polaridad. Ustedes de este lado, fíjense, le pueden poner positivo o 0 volts. Y de este otro lado también le pueden poner positivo o 0 volts. O sea que lo pueden conectar de cualquier manera. El que está a la izquierda, sin embargo, es con polaridad. El borne 1 siempre es positivo y el borne 4, el azul, siempre es negativo. Entonces en ese caso, si usamos ese tipo de sensor, acá simplemente hay que respetar cuál es el positivo, cuál es el negativo. Les decía recién, si prestamos atención, es fácil respetar la polaridad. Fíjense que este borne de acá está conectado al negativo. Entonces no hay mucho que pensar. De este lado va el borne negativo.
Mientras que del lado derecho va la parte positiva. Entonces ahí va el positivo. ¿Ok? La corriente entra por acá y sale por acá. Básicamente es eso. Bien. Y ahora sí el comentario que les quería hacer desde un principio. Las precauciones. Las precauciones que hay que tener para conectar. Mientras respeten los niveles de tensión, ya les digo, no van a romper nada. Simplemente tengan en cuenta eso. Y el gran comentario que les quería hacer es el siguiente. Miren, acá tengo una captura de pantalla de un manual de un PLC de la marca Unitronics, en particular de la línea Vision 120. Son pequeños PLCs compactos, no son modulares. Y fíjense lo que dice el título de la imagen. Dice, bueno, Power Supply no le den bolilla, pero dice PNP Source Inputs. Entradas de tipo PNP o fuente, source. Entonces uno podría llegar a pensar que el PLC internamente es de tipo sourcing, y lo cual significa que entrega corriente a la salida. No. Guarda, porque lo que está diciendo el fabricante en este caso es que las entradas externas que se conectan a la interfaz del PLC tienen que ser de tipo PNP con esta configuración. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, que todos estos contactos están conectados de este lado a positivo. ¿Sí? Fíjense que va a positivo. Entonces la corriente, cuando ustedes cierran el contacto, entra al PLC. ¿No? El PLC internamente es de tipo syncing, no sourcing. ¿Está bien? El fabricante lo está especificando en ese título es los dispositivos de entrada que conectamos al PLC. Así que hay que tener cuidado con eso. Y si les surge alguna duda, nunca se queden con esa duda. Simplemente vayan al manual, que ahí siempre está la información necesaria. Y siempre el fabricante, además de proveer información en texto, también provee información en diagramas, como en este caso de acá. Entonces, si ustedes tienen dudas, simplemente van al diagrama, se fijan cómo se conectan los dispositivos de entrada para cada caso y ya está. ¿Sí? Con eso ya se sacan las dudas encima. El Vision 120 es justamente uno de esos modelos que yo les comentaba que para cambiarle la configuración de entradas, lo que hay que hacer es abrirlo. Hay que abrirle la tapa de plástico que tiene, y adentro tiene esos jumpers que yo les comentaba, esos puentecitos que ustedes lo cambian de lugar, y cambiándolos de lugar cambian la configuración de las entradas. ¿Sí? En este caso está configurado para que los dispositivos de entrada sean PNP, o sea que internamente es syncing, pero si cambian el jumper de lugar, lo configuran a la inversa. Lo configuran para que sea de tipo sourcing, es decir, que entregue corriente, y en ese caso los dispositivos de entrada tendrían que ser de tipo NPN, ¿sí? O lo que es lo mismo, syncing, ¿no? NPN o syncing. Entonces en ese caso, en vez de ir a positivo, iríamos a negativo. Entonces las corrientes salen por acá y se van todas hacia el negativo. Así que bueno, simplemente era para hacer esa aclaración. Nosotros veníamos diciendo que un PLC con este tipo de conexiones tendría que tener entradas de tipo syncing, pero el fabricante me dice source. Bueno, no, pero el fabricante se refiere a los dispositivos de entrada, no a cómo están hechas las entradas internamente. ¿Sí? Así que bueno, cuando se genere duda, manual. El manual siempre está todo. ¿Sí? Uno siempre por ahí le pregunta a alguien o va a Google, está bien, no está mal, pero si pueden ir al manual, mucho mejor. ¿Sí? En el manual siempre está la información que nos brinda el fabricante, que es la información de la fuente primaria de información. Bien, simplemente les quería comentar eso. Entonces, hasta acá lo que es entradas. ¿Sí? Vimos entradas, vamos a repasar. Vimos entradas de tipo
de continua alterna, es decir, acá podemos conectar, siempre y cuando no nos pasemos de tensión, cualquier tipo de tensión de entrada, es decir, alterna o continua, y en el caso de continua, cualquier polaridad. Si la ponemos invertida no importa, acá está el rectificador que siempre la va a convertir a positiva. Siempre la va a convertir a positiva, entonces no hay ningún problema. Bueno, así que ahí es muy sencillo conectar, no pasa nada. Lo conecten como lo conecten, va a estar bien. Por otro lado, habíamos visto las interfaces de continua puras, ¿sí? Entonces las de continua pura tienen, ¿sí?, este tema de que o son tipo sinking que absorben corriente o son tipo sourcing que entregan corriente. Así que si estamos conectando sensores de 3 hilos, acuérdense, hay que hacer coincidir el tipo de sensor, o hay que lograr el emparejamiento entre lo que es el sensor y la entrada. Si la entrada toma corriente, el sensor será PNP. Si la entrada, vamos a otro ejemplo. Si la entrada entrega corriente, el sensor será tipo NPN, ¿sí? Va a absorber. Caso contrario, hay que recurrir a los adaptadores hechos con autoacopladores. Y si queremos conectar cualquier elemento de 2 hilos que funcione como un contacto, bueno, la misma lógica, es decir, si en este caso tenemos un PLC que internamente es de tipo sinking, toma corriente, y fíjense lo que les decía hoy, recién. Acá dice entradas de continua PNP, se refiere a los dispositivos de entrada, no a que las entradas entregan corriente, sino que los dispositivos de entrada tienen que entregarle corriente al PLC. ¿Ok? Ojo con eso. Bien, eso ya lo charlamos, así que lo quería volver a mencionar, ¿sí? Porque acá vuelve a aparecer ese mensaje que podría llegar a parecer un poco confuso. Bueno, es confuso al principio, ¿no? Porque parece que se contradice con lo que yo les estoy diciendo, pero no. Esto se refiere a los dispositivos de entrada, ¿ok? Siendo que las entradas, estos bloques, es decir, estos pequeños subcircuitos, sí son de tipo sinking, toman corriente, ¿sí? Toman corriente y fíjense cómo la derivan hacia el común, que en este caso es negativo, negativo, 0 volts. Entonces, para este tipo de interfaz de entrada, del otro lado de los contactos le vamos a dar un positivo para que al cerrar el contacto venga de positivo la corriente, se meta por el circuito de entrada y derive en 0 volts, ¿no? Y se cierra el circuito. Si las entradas del tipo son de tipo sourcing, las entradas del PLC, perdón, son de tipo sourcing, entonces del otro lado del contacto ponemos negativo para darle un retorno a la corriente que el PLC está entregando. ¿Ok? Y si estos contactos, en vez de ser contactos realmente contactos electromecánicos físicos, fueran contactos de un sensor de 2 hilos, la conexión es exactamente la misma. Es exactamente la misma, con la precaución de que si el sensor es de continua pura con polaridad, entonces hay que respetarla, pero nada más. ¿Sí? Así que todos los casos que vimos, las conexiones son sencillas. Simplemente hay que tener cuidado, no porque se vaya a romper algo, sino porque si no prestamos atención no va a funcionar, nada más. Bueno, con eso cerramos lo que es la parte de entradas al PLC, lo que es la parte de entradas. Vamos a hablar de algunas interfaces de salida. Entonces, salidas tenemos también de varios tipos. Tenemos de tipo relé, tenemos de tipo alterna, tenemos de tipo de continua y tecnología TTL. ¿Sí? Bueno, estos son algunos tipos, no es que sean los únicos, ¿no? Pero son los más expandidos. Así que bueno, y claro que estamos hablando de solamente salidas de tipo todo o nada, activo o inactivo, las digitales. Si las salidas fueran analógicas, acuérdense que una señal analógica puede tomar un continuo de valores en un determinado rango. ¿Está bien? Hay salidas analógicas y hay entradas analógicas. Nosotros nos limitamos a las entradas y salidas digitales.
las todo o nada, activo o inactivo. Vamos a hablar primero de las de tipo relé. Bueno, ya saben ustedes lo que es un relé, ¿no? Ya lo estuvimos trabajando bastante eso. Básicamente es un contacto que es manejado a través de una bobina. Entonces esta bobina formaría parte de un electroimán que cuando genera campo magnético hace que el contacto se cierre si es normal abierto o se abra si es normal cerrado. Entonces las salidas de tipo relé se presentan como ese contacto controlado por la bobina y nosotros tenemos acceso a los bornes de ese contacto. Internamente, la bobina de ese relé está manejada por el procesador del PLC. Entonces nosotros tenemos acceso, como les decía, a este contacto. Entonces, como es simplemente un contacto que se abre y se cierra, y nosotros proveemos la tensión que va a circular y la corriente que va a circular por ese contacto, tenemos la potestad de decidir si vamos a trabajar con continua, con alterna o con la polaridad que sea de continua. No hay ningún problema. Esa es la gran ventaja que tiene una salida de tipo relé, que es muy versátil en ese sentido. Es un contacto que se abre y se cierra y uno le pone el tipo de tensión y corriente que quiera. ¿Sí? Esa es la ventaja. Son muy versátiles, son muy flexibles en ese sentido. Pero obviamente también tiene sus desventajas. Bueno, otra de las ventajas es que al ser un contacto electromecánico, suele soportar corrientes relativamente elevadas. Todo depende de la salida del PLC. Hay que ir y leer el manual, como siempre. Pero no sería raro que se banque 3 amperes, 6 amperes, 2 amperes, según la salida. Bien. Los inconvenientes que tiene una salida de tipo relé. Bueno, al ser las mismas que ya habíamos visto para cuando hablamos de sensores, ¿no? Y cuando hablamos de sensores y hablamos del... A ver si lo tengo por acá. Así hacemos memoria. Cuando hablamos de sensores y hablamos del amigo final de carrera, que es un contacto básicamente, bueno, las desventajas provenían de ¿dónde? De que era un contacto electromecánico que se abre y se cierra y que por lo tanto tiene desgaste, tiene tiempos de reacción lentos, tiene rebotes. Bueno, en el relé pasa lo mismo. Nosotros acá tenemos un contacto. Entonces, tenemos velocidades de conmutación relativamente lentas. No más de 10 por segundo. Y cuando digo 10, estoy exagerando. ¿Sí? Es demasiado rápido. Es como muy al límite. ¿Sí? Generalmente uno los usa para trabajar mucho más lento que eso. Mucho más lento que eso. La vida útil depende de la cantidad de maniobras, porque se va desgastando ese contacto mecánico. Entonces, no sé, podrá conmutar 1.000.000 de veces a lo mejor, pero llega un momento que se desgasta y no sirve más. Otro tema, no es apto para ambientes explosivos. Un contacto al abrirse o cerrarse genera pequeños arcos, o puede generar pequeños arcos eléctricos, chispas. Si esa chispa está en contacto con un ambiente explosivo, claramente va a producir una explosión, ¿no? O tiene una altísima probabilidad de producirla. Entonces no sirve para ese tipo de ambientes. ¿Sí? Por ejemplo, si tienen que hacer una automatización en una estación de servicio, bueno, son relés, son tipos de salida de PLC o cualquier cosa que funcione con contactos que más vale evitarlas, si es posible, ¿no? O evitarlas a toda costa, siempre es posible. No vale la pena arriesgarse en un caso como ese, ¿no? Obviamente hay alternativas. Bien. Pero bueno, sigamos hablando del relé. Bueno, ¿cómo se conectan los relés? Bueno, ustedes ya saben conectarlos aparte de los tableros, como es el caso en los PLCs. Las salidas a relé se presentan de dos maneras. O bien, fíjense, como el primer grupo que tenemos acá, donde todos los contactos de los relés
de un lado van a un común y del otro lado, del lado derecho, van al borne. En ese caso, que todos comparten un común, eso quiere decir que todos van a compartir la misma fuente de alimentación. Entonces, o por lo menos comparten el mismo retorno, ¿no? Y generalmente uno hace que compartan la misma fuente de alimentación. Entonces, bueno, generalmente este tipo de salidas a relés funcionan todas con la misma tensión. Con la misma tensión. Como ven acá, todas están conectadas a una fuente de alterna que puede ser de 220, que puede ser de 24, según lo que ustedes, según la carga que ustedes quieran alimentar. Y después tenemos la otra variante, que es cuando cada relé es independiente. Acá fíjense que estos tres relés que están acá del lado derecho en rojo no comparten un borne común. Es decir, cada uno de los relés tiene los dos bornes accesibles y totalmente independientes del resto. Totalmente independientes del resto. Entonces ahí ustedes pueden mezclar tranquilamente, sin ningún problema, las tensiones que quieren usar. Si quieren usar, por ejemplo, para este par de bornes de acá, quieren usar alterna de 220 volt, usan alterna 220 volt. Si para este de acá quieren usar 24 volt de alterna, perfecto. Y si quieren usar para este de acá 24 volt de continua, perfecto. Pueden usar distintas fuentes porque total son contactos independientes. En el ejemplo se usó para todos la misma fuente, pero ya les digo, estos tres son totalmente independientes y lo podrían alimentar con lo que ustedes quieran. Esa es la ventaja, ¿no? La versatilidad. La desventaja es que tiene más bornes y por lo tanto tiene más cableado, ¿sí? Y por lo tanto también ocupan más lugar, ¿no? En el pequeño PLC que tenemos para el curso tenemos este tipo de salida. Son salidas a relés, todas independientes, ¿sí? No comparten un común. Tenemos este tipo de salida. Creo que son 4 o 5. 4. Bien, ese es el pequeño PLC que tenemos para prácticas. Bien, bueno, un ejemplo muy sencillo, ¿no? Donde uno podría estar alimentando. Yo recién les decía, qué sé yo, cargas. ¿Qué carga? Y puede ser muchas cosas la carga, ya lo saben. Puede estar representando una bobina de un contactor, es decir, con las salidas a relé alimentamos contactores y los contactores hacen arrancar motores, por ejemplo, ¿no? O también podemos encender luces, si quieren manejar luminarias con PLC, bueno, las salidas a relé pueden manejar justamente, encender y apagar esas luminarias. En este caso, usamos este grupo, el primer grupo que les mostraba recién, que tienen un común. ¿Ok? Entonces, las tres comparten este mismo común y las tres van a la misma fuente de alimentación, ¿sí? Bien. Acá tiene una aplicación. Una aplicación con... Pero esta... Bueno, es una aplicación posible. Acá tiene un arranque directo. Miren, tiene fusibles, contactor, relé térmico. Acá está la bobina del contactor, dibujada justito al lado del contactor. Y es una bobina de... Si estamos en la red eléctrica argentina, es una bobina de 220. Porque fíjense que toma de una fase, por un lado, y de otro lado toma neutro. O sea que tiene 220 aplicado a los bornes, ¿no? Y esa bobina es manejada por un relé intermedio, un relé auxiliar que está acá, que provee una etapa extra de aislación entre el PLC y el circuito de potencia. Entonces el PLC podría tener salidas a relés, ¿por qué no? Como vimos recién, o también podría tener salidas de continua, que ya vamos a ver. En ambos casos se puede hacer esto de poner un relé intermedio. Entonces la salida del PLC activa la bobina de relé y el relé maneja su contacto que se abre y se cierra. Y ese contacto a su vez activa o desactiva esta bobina de contactor.
¿Ok? Entonces cuando la salida del PLC se activa, el relé también se activa, se cierra este contacto y eso me activa el contactor, cerrando los contactos de potencia. De esa manera se puede hacer un arranque directo de motor. ¿Sí? Eso se hace cuando por ahí la bobina del contactor es una bobina muy grande, porque si a ver, depende de los casos, ¿no? Si tenemos un contactor grande que requiere de una bobina que consuma más amperaje, más corriente eléctrica, más intensidad, entonces por ahí la salida del PLC, por más que sea relé, por ahí se queda medio corta, ¿sí? Por ahí no le alcanza el amperaje, entonces ahí usamos un relé intermedio, ¿sí? Bueno, fíjense acá hay un ejemplo, antes de seguir con lo que viene, hay un ejemplo de cableado que ustedes también lo tienen que resolver en los ejercicios. Miren, del lado derecho tenemos la etapa de potencia, ¿sí? Como siempre, aunque estas dos cosas pertenecen al circuito de control, ¿sí? La etapa de potencia sería esta que encierra en rojo. ¿Está bien? Y lo que voy a encerrar ahora en, por ejemplo, azul, sería la parte de control. La bobina y toda la parte del PLC. En realidad todo el PLC pertenece a la parte de control, ¿sí? Todo el PLC pertenecería a la parte de control o de mando, ¿sí? Mando o también control. Y lo que tengo a la derecha es potencia, ¿sí? O fuerza. Entonces en los ejercicios van a ver que dice, bueno, resuelva tal problema, haga el programa en ladder y realice diagrama de potencia y mando. Y en la parte de mando, ¿qué tenemos? Tenemos el PLC con sus entradas salidas y ustedes tienen que mostrar cómo conectan las entradas al PLC y cómo conectan las salidas del PLC. Y siempre respetando todos los criterios que venimos hablando. Si el PLC tuviera internamente entrada de tipo sinking, es decir, que toman corriente, entonces de este lado los pulsadores tendrían que tener positivo, ¿sí? Más 24 volts. Cosa de que cuando se cierren, la corriente ingrese. Y si fuera de tipo sourcing, que la corriente sale, entonces de este lado ponemos 0 volts. ¿Sí? La corriente sale por acá y va hacia 0 volts. Bien, seguimos. Salidas de tipo relé, conexiones separadas o independientes, conexiones con comunes. Esto ya se los comenté, ya lo hablamos, ¿sí? En independiente tiene cada relé tiene su par de contactos. Y el que comparten en común, bueno, todos tienen un borne a la salida y el otro conectado al borne común, ¿tá? Donde van a compartir fuente de alimentación. Externa, obviamente, ¿no? Bien, esas salidas que vimos recién eran de tipo a relé. Vamos a hablar de salidas de tipo de corriente alterna. En este caso la salida entrega directamente corriente alterna, tensión alterna, ¿sí? No es que es un simple contacto que se abre y se cierra, sino que realmente en el borne vamos a tener tensión. Estas salidas se manejan con dispositivos electrónicos, triacs, tiristoles en antiparalelo. Dudo que hayan visto eso en alguna materia, pero se los menciono por si por ahí quieren investigar más, ¿sí? Son dispositivos electrónicos que pueden manejar potencia. En este caso alterna, triacs y tiristoles en antiparalelo vendrían siendo dispositivos electrónicos que pueden dejar pasar la corriente en ambos sentidos, en un sentido o en el otro, pero que a su vez tienen un tercer terminal de control. Por ejemplo, bueno, ahí hay un diagrama, ¿no? Que yo lo voy a dibujar acá. Esto que está acá estoy dibujando, ¿sí? O estoy tratando de dibujar. Entonces acá tenemos unos... Ahí está. Entonces ustedes cuando ven el dispositivo desde afuera van a ver esto. Van a ver esto que yo pinto en rojo sería una caja negra. Ustedes no ven nada. Es un dispositivo que tiene 3 terminales.
Entonces tienen dos terminales por donde va la corriente alterna, ¿sí? El de arriba y el de abajo son para dejar pasar corriente alterna en ambos sentidos. Y este de acá es el terminal de control, que lo que hace es dejar pasar o no dejar pasar a esa corriente alterna. Hace que el dispositivo se abra o se cierre. ¿Sí? Básicamente es eso lo que hay que saber, nada más. Es un dispositivo controlado mediante una señal eléctrica, pero que me deja o no pasar corriente alterna. ¿Sí? Ni más ni menos que eso. Eso hacen esos dispositivos que ustedes ven acá. ¿Sí? Donde acá se ve el terminal de control, que está internamente a través de un circuito conectado al procesador. Entonces el procesador lo activa o lo desactiva, básicamente. ¿Y qué obtenemos en la salida? Bueno, en el borne de salida, vamos a estar obteniendo. Acá dice salida cerrada, esto no está bien, esto es un error. Entonces, ¿qué vamos a tener a la salida? Van a tener tensión. Fíjense que el módulo, fíjense estos dos bornes de acá. Esta es la alimentación al módulo. Ustedes al módulo le dan tensión de red eléctrica, y básicamente lo que hacen es que ese módulo disponga de esa tensión para derivarla hacia las salidas o no. Entonces ustedes controlan si las salidas reciben tensión alterna o no, básicamente. Y ahí pueden alimentar directamente de las salidas del PLC cargas de corriente alterna. ¿Sí? Acá tienen, por ejemplo, una lamparita, algo muy sencillo, ¿no? Pero podría ser, ya les digo, directamente una bobina de alterna de un contactor directo, o de un relé que trabaje con alterna, ¿sí? Todo depende de las limitaciones eléctricas que tenga esa salida, cuánta corriente pueden manejar, etc. Bien, así que esto, fíjense, no es un contacto, esto es directamente tensión o no en la salida, ¿sí? Esto permite tener tensión alterna o no a la salida, es un todo o nada, hay tensión alterna o no hay tensión alterna. Bueno, este tipo de dispositivos, al ser electrónicos, tienen ventajas y también tienen desventajas respecto a los relés. Al ser electrónicos, no tienen componentes, no tienen partes móviles. Un relé, como vimos recién, ya saben que es un contacto que se abre y se cierra, y que por lo tanto es lento, tiene rebotes y tiene desgaste, ¿no? Bueno, en este caso, estos componentes son puramente electrónicos, no tienen partes móviles. Su vida útil no depende de la cantidad de maniobras. A lo mejor si hilamos fino sí, pero no importa. Digamos que en principio no. ¿Sí? En realidad su vida útil depende de cuánto se caliente, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. Y que en definitiva indirectamente está por ahí relacionado con la cantidad de maniobras, pero bueno, es una relación muy indirecta. Así que tomemos como que su vida útil ahora no depende de ese desgaste mecánico que sí tiene un relé, por ejemplo. Y por otro lado, son mucho más rápidos que un relé. ¿Sí? El relé, ustedes le dan señal para que se cierre, y primero el contacto tiene que vencer la inercia para ir de un punto al siguiente, ¿no? Perdón, de un punto al otro, de una posición a la otra, de abierto a cerrado, por ejemplo, ¿no? Tiene que vencer esa inercia y le toma una cierta cantidad de milisegundos para ir de un lado al otro. Y encima tiene rebotes, ¿sí? No es que el contacto se apoya en el otro extremo y queda estable de forma inmediata, sino que por ser algo que funciona con resortes, digamos, básicamente tiene rebotes mecánicos, ¿sí? Tiene rebotes mecánicos, pica varias veces como lo haría una pelota en el piso hasta que se estabiliza. Bueno, esos rebotes acá no los tenemos, ¿no? Y les decía, bueno, son más rápidos, no tienen que vencer esa inercia, no tienen rebotes, ¿sí? Son mucho más rápidos. No producen chispas, yo les decía, bueno, ojo con los relés porque no se pueden usar en ambientes explosivos. Esto sí, estos no producen chispa, así que no hay ningún problema. Se pueden usar. Acá tienen una serie de ventajas y desventajas. Las voy a mencionar a todas, pero algunas más por arriba que otras. Mayor rapidez, ya lo dijimos. Ausencia de desgaste mecánico, ya lo dijimos. Cierre al paso por cero de la tensión,
eliminando perturbaciones en la línea. ¿Qué quiere decir esto? Supónganse que tiene la tensión alterna acá, ¿no? Disponible para que ustedes la cierren o la abran. Y supónganse que lo verde es lo que se ve en la salida. Entonces si la salida está inactiva, va a permanecer a 0. Pero supónganse que en este momento, cuando la tensión pasa por el máximo, ustedes activan la salida. Entonces, ¿qué hace la tensión de salida? Se va de 0 a entregarnos la tensión alterna a la salida, ¿no? Entonces, ¿qué pasó acá? Acá pasó que tuvimos un salto en la tensión. Y esos cambios bruscos de tensión producen perturbaciones, producen ruidos eléctricos armónicos, que se llaman, en las líneas, ¿sí? En las líneas eléctricas. Y perturban a todos los circuitos electrónicos que estén cercanos. Les pueden producir un mal funcionamiento, etc. Bueno, con un relé pasaría esto, pero con una salida alterna, uno podría, perdón que borré todo, podría controlar esto activando la tensión de salida solo cuando la tensión pasa por 0. Entonces, en vez de que pegue un salto, la tensión viene acá y recién ahí cuando pasó por 0 empieza a entregarnos tensión en la salida. Entonces acá evitamos tener un salto de tensión y no producimos perturbaciones en las líneas. ¿Está bien? Entonces, bueno, es otra ventaja que tendríamos con este tipo de dispositivo. Tamaño más reducido, ¿sí? Como suele suceder con los componentes electrónicos. Así que esas son las ventajas. Las desventajas son que por ahí si las sobrecargamos, si las pasamos de tensión, por ahí, bueno, son un poquito más sensibles que un relé. Un relé se banca ciertos transitorios de excesivos picos de corriente o, bueno, a lo mejor de tensión. Bueno, estos son más sensibles, por ahí no se lo bancan, ¿sí? Por ahí, si la tensión es excesiva, se quema directamente. Bueno, esto no nos interesa. Caída de tensión, bueno, tampoco le vamos a dar mucha bolilla. Corrientes de fuga no nos interesan, ¿sí? Mayor disipación de potencia tampoco nos interesa. Mayor flexibilidad para mezclar varias tensiones de mando. Menor, perdón, flexibilidad. Bueno, hay algunas desventajas que están acá que explicarlas lleva un poco más de tiempo, entonces no se preocupen demasiado. Pero son todas desventajas que pueden aparecer por ser dispositivos electrónicos. ¿Está bien? Que si uno no les diseña un circuito que los acompañe, que tenga protecciones y un montón de cosas, bueno, puede pasar esto, ¿no? Que sea más sensible a esa sobrecarga o a ruidos en la alimentación. ¿Sí? Bueno, acá no hay mucho para hacer. Cuando están cerrados presentan una cierta resistencia entre los bornes que hace que al pasar corriente haya una caída de tensión. ¿Sí? Pensémoslo así, como si fuera una resistencia. Corrientes de fuga y bueno. Y aptas para solo cierto margen de tensión, tiene mucho que ver con el primer punto. ¿Sí? No se puede salir mucho del rango de tensión porque se puede llegar a quemar fácilmente. ¿Sí? Eso también se puede solucionar con circuitos de protección, que pueden venir incluidos en el módulo de salida o no, depende. Pero es algo que tiene solución, ¿sí? No es que es algo que hay que vivir con eso y no se puede hacer nada. Sí, se puede. Se puede proteger internamente o externamente. Bien. Recién hablamos de salidas de alterna. Ahora vamos a hablar de salidas de continua. Y acá volvemos a hablar de lo de siempre. Esto es lo mismo que pasaba con los sensores. Las salidas de continua pueden ser de tipo sumidero o pueden ser de tipo suministro. Las sumidero toman corriente, las suministro entregan corriente. Así que todo lo que vimos para las entradas y todo lo que vimos para los sensores se aplica exactamente igual a esto, exactamente igual. Es decir, supónganse que tenemos un borne de salida en el PLC y que el PLC es de tipo sourcing.
¿sí? Es decir, que entrega corriente. Y acá tenemos una bobina de continua, por supuesto, ¿no? Estamos hablando de salidas en continua, con el borne positivo acá y con el borne negativo acá. Este será el borne A1, este será el borne A2. Entonces, esto irá a 0 volts y esto irá al positivo. ¿Por qué? Porque es de tipo sourcing, entrega corriente, entonces la corriente pasa por acá y se va hacia el negativo. Si por el contrario fuera una salida de PLC de tipo sinking, bueno, es justamente al revés. Por acá la corriente va a entrar. Entonces, si quiero conectar un relé de continua, entonces su negativo va a estar acá abajo. Y su positivo va a ir a 24 volts. 24 volts. Entonces internamente, supónganse que por acá hay un común que está conectado a 0 volts, obviamente en este caso. Entonces la salida que hace, imaginariamente, esto es una salida continua que se maneja con un transistor, acuérdense, esto no es un relé, pero voy a dibujarlo como si fuera un contacto, nada más. Entonces si ese contacto se cierra, ¡pum!, cierra el circuito y la corriente circula por acá. Y si el contacto permanece abierto, no hay circulación de corriente y no se activa la salida. Entonces uno cuando escribe en un programa ladder, supóngase que esta es la salida O00, supóngase, ¿no? O voy a cambiar el número, ¿sí? O1 barra 0. Como hacemos en Allen Bradley, ¿no? Que lo notamos así. O1 barra 0. Entonces cuando ustedes en el programa ladder ponen la bobina O1 barra 0 y la activan, lo que hacen es cerrar ese transistor de salida. ¿Sí? Y cuando ponen un 0 acá, lo que hacen es abrir ese transistor de salida y impide la circulación de corriente. Bien, son salidas de corriente continua, son salidas que tienen transistores y por lo tanto son componentes electrónicos y tienen las mismas ventajas y desventajas que veíamos recién para las salidas de alterna. ¿Sí? Respecto a los relés, mayor velocidad de respuesta, los componentes electrónicos son rápidos, no hay desgaste mecánico, ocupan menos lugar, son más compactas, se pueden proteger contra cortocircuitos, como les decía hace un ratito, ¿sí? La protección puede ser interna, ya puede venir el módulo con las protecciones incluidas, o bien se le puede agregar algo a la salida, ¿sí? Desde afuera no se puede hacer tanto tampoco, ¿no? Se puede proteger contra sobretensiones, cosas por el estilo, o contra cortocircuitos si le ponemos un fusible, algo por el estilo, y no mucho más, ¿sí? Es bastante, es suficiente, pero tampoco se puede hacer magia. Sin protección contra cortocircuitos son más sensibles a picos de corriente de carga. Si por algún motivo la carga que estamos alimentando consumió un piquito de corriente o algo, ojo, porque se puede llegar a quemar. Si supera la tensión, si supera la corriente admisible de la salida, se podría llegar a quemar. Entonces, ojo, tratemos de protegerlo, ¿sí? Si vienen protegidos de fábrica ya internamente, mucho mejor, mucho mejor. Menor capacidad de carga de la salida. Quiere decir que respecto a los relés son capaces de manejar corrientes, no son capaces de manejar tanta corriente como manejaría un relé. Manejan menos corriente. ¿Sí? Manejan menos corriente. Por eso, para muchas aplicaciones se agrega un relé a la salida, por ahí para poder tener más corriente de la que la salida puede entregar. Caída de tensión en el transistor de salida. El transistor cuando se cierra no es perfecto, sino que tiene una pequeñita caída de tensión. ¿Sí? Tiene una pequeñita caída de tensión que puede ser de 1 volt, de 2 volts, dependiendo del transistor de salida, ¿no? Bueno, esa caída de tensión multiplicada por la corriente que circula por el transistor produce una potencia. Que lo que hace esa potencia de pérdidas es calentar el transistor, ¿no? Y ahí está la limitación del transistor, ¿no? Que si no está
si no está suficientemente refrigerado, si no está bien calculada la corriente que va a pasar por ahí, lo podría quemar fácilmente, ¿sí? Por eso generalmente manejan bastante menos corriente que un relé. Bueno, la corriente de fuga no le vamos a dar mucha bolilla, no nos interesa. Y acá tienen un diagrama esquemático de cómo serían las salidas a transistor. ¿Sí? Tienen el procesador. Estas son salidas no aisladas, es decir, acá tienen un circuito digital que las maneja, que viene del procesador, el procesador está de este lado, procesador, ¿no? Que manda las órdenes. Acá tenemos un bueno, acá dice decodificador, buffer, con memoria, bla bla bla. Básicamente es lo que maneja digitalmente con unos y ceros a estos transistores. Entonces lo que hace es simplemente activar o desactivar los transistores, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando este transistor que está acá se cierra, viene corriente por acá y sale para allá. ¿Ok? Estos transistores, estas salidas, fíjense, tienen ciertos diodos a la salida que hace que la corriente pueda ir en un solo sentido. Si ustedes aplican polaridad inversa a la entrada, estos diodos protegen. Si ustedes ponen positivo a la entrada, porque se equivocaron en la entrada no en la salida. Si ustedes ponen positivo en la salida porque se equivocaron, eso, bueno, evita que la corriente pueda circular hacia allá. ¿Está bien? Y evita un problema. Bien, en este caso del ejemplo, las cargas podrían estar siendo bobinas de relés, luces, lo que sea. Fíjense, yo les estaba hablando de los diodos y miren, acá tienen unos asteriscos que están, las llamaditas están acá, ¿sí? Tienen dos diodos que son de protección, básicamente, pero fíjense que dice ahí opcionales. Podrían estar como podrían no estar, depende del módulo de salida, ¿no? Si están, mejor. Son esas protecciones que yo les decía que pueden venir incluidas o no. Bien. Y como les decía, estas salidas son no aisladas. No hay ningún optoacoplador que separe la parte digital de la parte de potencia de salida. Está todo conectado eléctricamente. Sin embargo acá fíjense como acá hay una barrera de aislación. Por ahí no hay conexión eléctrica, solo lumínica. ¿Sí? Estos transistores de la izquierda activan LEDs y esos LEDs emiten luz que activan o desactivan a esos fototransistores. Cuando reciben luz, el transistor se cierra y activa la salida, y cuando no recibe luz, la salida permanece inactiva, básicamente. Entonces, como siempre, este tipo de salidas aisladas son un poco más caras, pero si el presupuesto da, siempre valen la pena, porque si hay un problema en la salida, ya sea porque lo conectamos mal, ya sea porque nos pasamos de tensión, porque nos pasamos de corriente, supónganse que hacemos un cortocircuito en la salida, que en vez de poner esta carga, por desperfecto o por el motivo que sea, hay un cortocircuito, es decir, conectamos directamente la salida a 0 volt, directo. Entonces, ¿qué pasa? Viene la corriente del positivo, pasa por el transistor y se va al 0 volt directo, o sea, no hay una limitación de corriente, no hay una carga que esté limitando el paso de corriente. Entonces, ¿qué va a pasar? La corriente va a ser altísima. ¿Y qué va a pasar? Este transistor y este diodo van a volar, ¿sí? Se quema la salida, simplemente se quema la salida. Pero el problema termina ahí. Bueno, pueden volar estos dos componentes, pero también podrían verse afectados estos. Entonces, si pasa eso, bueno, el problema termina acá, en ese círculo verde que yo les hice ahí. ¿Sí? El problema termina ahí y no se propaga para allá. Por acá está aislado. Entonces no hay propagación hacia el resto de la electrónica digital del PLC. Entonces el procesador y el resto de los módulos zafan, ¿sí? Se salvan. Sin embargo, acá podría pasar que un exceso de tensión o algo se propague hacia adentro y dañe el circuito digital, el procesador, y que este inconveniente nos salga más caro. Entonces,
nada, si el presupuesto da, entonces usemos salidas aisladas, si es posible, ¿no? Bien, volvamos al tema de las conexiones. Ya les mencioné un poco, ya hablamos un montón de esto, pero volvamos a este tema. Supónganse que de este lado ustedes tienen las cargas que se conectan a la salida de los PLC. O sea, este es el mundo exterior, ¿no? Es el exterior. Hoy estoy muy desprolijo con la letra, disculpen, ¿eh? Este sería el exterior de nuestro PLC. Y acá sería la parte interna del PLC, de este lado, la parte interna. ¿Ok? Y acá tenemos el módulo de salidas del PLC, ¿no? Que, acuérdense, son salidas de continua y por lo tanto se manejan con transistores. Acá se dibuja como si fuera un contacto solo para modelizar su funcionamiento sin complicarse tanto. Pero acuérdense, acá está dicho, acuérdense que si bien están dibujados como contactos, son transistores. ¿Ok? Y en este caso, fíjense, internamente todos esos transistores, algo parecido a lo que habíamos visto en las entradas de PLC, están todos puestos a más 24 volts, a positivo en realidad. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que son de tipo sourcing, entregan corriente a las salidas. Y por lo tanto, las cargas del otro extremo tienen que estar conectadas todas a 0 volts. ¿Sí? 0 volts. Para que la corriente pueda salir y dirigirse o drenarse hacia 0 volt. Eso es tipo sourcing, ¿sí? Salida tipo sourcing, salidas de suministro de corriente. Y esto sería de tipo sinking. Y acá, ojo porque se dio vuelta el dibujo, ¿eh? De este lado estamos en la parte externa al PLC. Acá están, eso que dibujo ahí delimita la parte interna y la parte externa del PLC. Acá estarían los bornes. Acá estarían los bornes del PLC. Bárbaro. Y del lado izquierdo tenemos la parte interna del PLC. La parte interna del PLC. Internamente todas las salidas están conectadas. Fíjense, acá hay una fuente de tensión. ¿Sí? Está representando la fuente de alimentación interna del PLC. No es una batería, pero está dibujado así para que sea más fácil. Entonces tenemos un positivo por acá y del otro lado tenemos el negativo, el 0 volt. Todas las salidas están conectadas a 0 volts internamente. Entonces, si alguna salida se activa, se cierra el contacto, se cierra el transistor y la salida se pone a 0 volts o negativa, como le quieran llamar. Por lo tanto, del otro lado de la carga hay que tener más 24 volts para que al activarse la salida y entregarme 0 volts, la corriente haga esto. ¿Está bien? E ingrese al PLC. ¿Sí? Sinking. Ingresa al PLC, toma corriente, absorbe corriente. Bueno, salidas TTL. No le vamos a dar mucha bolilla a salida TTL. Simplemente voy a mencionar para que sepan. TTL es un tipo de tecnología electrónica que se maneja con dos valores de tensión muy estrictos. 5 volt y 0 volt. No hay demasiado margen. 5 volt y 0 volt. 5 volt para representar un 1, 0 volt para representar un 0, por ejemplo. Y muchos de los displays de 7 segmentos que se ven por ahí, ¿sí? Muchos se manejan con esos valores de tensión. Hay muchas cosas que se manejan con esos valores de tensión. Y que bueno, por ahí requieren de módulos de salida especiales que sean capaces de manejar esas tensiones. ¿Sí? En vez de manejar 0.24 volt, cosas por el estilo, que manejen 0.5 directamente. Bueno, entonces esas salidas podrían servir, por ejemplo, para manejar estos displays que se suelen usar en lugares grandes o antes se usaban mucho más en lo cotidiano. Ahora se reservan para aplicaciones donde hay que hacer carteles grandes y mostrar la hora o la temperatura, ¿sí? Ya sea en una industria o en una estación de tren o cosas por el estilo, que sea bien visible. Que son estos displays de 7 segmentos, ¿sí? No son ni más ni menos que 7 LEDs acomodados de esta forma, ustedes ya los conocen seguramente,
que según qué LED se prenda, forma, por ejemplo, algún número. Entonces, eso se podría manejar también directamente desde el PLC con salidas de tipo TTL. Bien, y esto sería todo lo que respecta a entradas y salidas de PLC. Bueno, veo que estoy llegando justo con el tiempo, así que si tienen alguna pregunta me van diciendo. Y mientras, esperen que busco la práctica. Mientras preparan alguna pregunta, si es que hay, vamos a chusmear un cachito de la práctica. Traten de hacerla, traten de en lo posible terminarla. Ya algunas cosas de la práctica ya las fuimos viendo. Lo que es programación y cosas por el estilo ya lo fuimos viendo. Fíjense cómo son los ejercicios típicamente. Seguramente ya los habrán visto, pero si no los vieron se los comento igual. Típicamente los ejercicios presentan algún tipo de automatización a realizar. Y aparte del problema que se quiere resolver, se les dice, bueno, usted dispone, por ejemplo, de un PLC con entradas NPN. Eso quiere decir que las entradas internamente son de tipo sinking, absorben corriente. ¿Sí? Por ahí, hablar de NPN para entradas no es lo más correcto, pero se usa. Y cuando hablamos de NPN, quiere decir que absorben corriente. Y las salidas son PNP, o sea que son de continua, pero sourcing, entregan corriente. Entonces uno dispone de un PLC 24 volt con entradas NPN, salidas PNP. ¿Para qué es importante esa información? Para que ustedes sepan cómo conectar los dispositivos de entrada y salida, ya sea pulsadores, ya sea sensores en la entrada o en la salida, para que sepan cómo conectar bobinas o luces o lo que sea. Fíjense, disponen de dos pulsadores, normal abierto en este caso, uno para arranque y otro para parada. Fíjense que dos normales abiertos, tanto para el arranque como para la parada. Eso antes en lógica cableada no era así. El NA, normal abierto, era para el arranque y el NC, normal cerrado, era para parada. Bueno, ahora, como en el PLC tenemos libertad total para invertir los contactos internamente en la lógica del ladder, podemos usar dos normales abiertos o dos normales cerrados, no hay ningún problema, o mezclarlos como ustedes quieran. Un relé térmico con un contacto auxiliar normal abierto, faltaría un normal cerrado también, ¿no? Un contactor con bobina de 24 volt, una señalización de 24 volts roja para indicar falla, una señalización verde de 24 volts para indicar marcha. Esas son las cosas que ustedes disponen físicamente. Y el ejercicio que pide, por un lado, realizar el diagrama de fuerza y de mando. ¿Sí? El ejercicio en particular es el simulador de portón, que habíamos dicho que era una inversión de marcha. O sea que el circuito de potencia es el de inversión de marcha que ustedes ya conocen. Y el circuito de mando es básicamente el PLC, ¿sí? El cableado de las entradas y salidas del PLC, más las bobinas de contactor o relés que estemos manejando desde el PLC. El cuadro de asignaciones. El cuadro de asignaciones fue lo último que vimos la clase pasada, que era una tablita donde decíamos, bueno, tal dirección en el PLC, ya sea de entrada o de salida o de timer o lo que sea, la ponemos en una columna. Si supongamos que son entradas, bueno, tomemos una entrada de ejemplo. Entonces la entrada I00 va en la columna esa. Siguiente columna, nombre simbólico. Bueno, no sé, por ejemplo, el nombre simbólico podría ser Pulse Open. ¿Se acuerdan como vimos en el caso de automatización de portón? Bueno, el pulsador Open. Ese es el nombre que tiene en el PLC. Descripción, una tercera o cuarta columna. La tercera columna podría ser descripción y podría decir, bueno, entrada conectada a un pulsador normal abierto para iniciar la apertura del portón. Ahí pueden explicar con contexto todo lo que ustedes quieran. Ese podría ser un ejemplo de cuadro de asignaciones. Y por último, hacer el programa, ¿sí? Que eso es lo que venimos haciendo en la clase pasada y la anterior, que veníamos programando
y la de antes del parcial, que veníamos programando el PLC en ladder. Así que típicamente los ejercicios son así. Piden el cableado del PLC y de la potencia, el programa y el cuadro de asignaciones. El cuadro de asignaciones es importante, ¿sí? Ténganlo en cuenta porque permite identificar rápidamente qué hace cada entrada, cada salida y a qué está conectado. Pero bueno, siempre va a ser más importante que ustedes resuelvan bien estas dos partes, ¿sí? El programa y el cableado. Bueno, los ejercicios mayormente así. Y el último de todos, el ejercicio 10, es para que practiquen intensivamente o específicamente conexiones de sensores y de entradas y salidas de PLC. Así que bueno, les dejo eso para que vayan ejercitando y cualquier consulta que haya me van diciendo.